Praise the Lord. Amen. Amen. Dios ha sido bueno. Diga, hermano, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Amen. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Gracias, Señor. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré. Nunca y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Alce sus manos, hermano, y diga: mis manos alzaré. Entregue su vida. Mi vida entregaré. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Gracias. Y no me cansaré. Dale todo a Él. De darle todo a Él. Seamos fieles. Yo quiero serle. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno.
Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro estudio que estamos siguiendo todos los domingos del libro de Hechos. Hermanos, aunque no lo podamos creer, ya estamos comenzando el nuevo año. Es el primer domingo del año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Espero que hayan pasado bien. Vamos a estar el día de hoy, hermanos, en Hechos 25, comenzar del versículo 13. Comenzamos este capítulo la semana pasada y mencioné la semana pasada que a partir del capítulo 25 hasta el fin del libro de Hechos no vemos mucha doctrina en las palabras que se escriben. Se lee más como una narración histórica, pero detrás de esta narración histórica el Espíritu Santo nos deja varios principios, aplicaciones profundas, esenciales para la vida del creyente. Y para mí es increíble, hermanos, porque nosotros elaboramos el calendario de sermones con el Pastor Rich al principio del año y ya lo tenemos para todo el año. Y predicamos del mismo pasaje todas las semanas, pero preparamos nuestros sermones, nuestros propios sermones, no trabajamos juntos en los sermones. Pero casi siempre que predicamos, siempre el Espíritu Santo resalta los mismos principios, las mismas aplicaciones, a veces hasta los mismos versículos usamos para respaldar esos principios. Y eso es obra del Espíritu Santo que nos guía en esta preparación. Y llegamos a este pasaje bíblico y es un poco difícil para saber qué principios vamos a predicar, pero siempre somos guiados por el Espíritu Santo a estos principios. Este pasaje que vamos a leer hoy en realidad es parte de una unidad más grande. Comienza desde Hechos 25:13 y este mismo pasaje o relato continúa y no termina hasta el capítulo 25. Es una idea, es un pasaje que se debe de estudiar como una unidad. Y la mejor manera de estudiar eso es como un pasaje completo, pero por falta de tiempo, como tenemos, si no, sería un sermón de 2 horas, pero lo vamos a cubrir en 2 domingos. El tema principal que vamos a cubrir hoy va a ser la preparación para lo que vamos a ir al tema principal de la siguiente semana. El día de hoy vamos a ver en todo el pasaje de Hechos 25:13 hasta el final de 26, es Pablo intentando persuadir a los que no creen en Jesús. Y eso es el título de este mensaje y de la próxima semana, persuadiendo al que no cree. ¿Y de dónde sale ese título? Vamos a ver la próxima semana en Hechos 28. El rey Agripa le dice a Pablo, entonces por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo contesta, no solo a ti, sino a todo el que me puede oír. Hermanos, esa es nuestra misión, eso es nuestro mandato, persuadir al mundo que creer en Cristo, rogarles que se reconcilien con Dios y llevarles a un lugar donde pueden tomar una decisión para Cristo. Y eso es algo que el mundo siempre ha resistido y siempre va a resistir. Mencioné la semana pasada que no le importa al mundo que practiquemos nuestra fe dentro de la iglesia, pero se ofenden cuando llevamos nuestra fe fuera de la iglesia. Escuché una persona decir una vez, ¿por qué los cristianos son así? ¿Por qué no son como los judíos? Ellos practican su fe, pero no tratan de convertir a nadie. No andan ahí hablando a todos de su fe. Hermanos, hacemos esto porque nuestra misión, nuestro mandato, nuestra comisión es de ir a todos lugares, a ser testigos de Jesús y a ser discípulos de Jesús. Esa era la motivación detrás de todo de lo que Pablo hacía.
persuadir a los que no creen. Y eso es lo que vamos a ver en estas próximas semanas. Pablo ya lleva más de 2 años encarcelado, acusado falsamente. Ya se ha tenido que defender 4 veces. Primero ante una multitud que lo quería matar, después ante el concilio judío, después ante el gobernador Félix, después ante el gobernador Festo que vimos la semana pasada. Y nadie ha podido presentar pruebas ni testigos para corroborar esas acusaciones. Pablo es un hombre acusado falsamente, inocente, pero aún así ya permanece más de 2 años en cárcel. Está atrapado en un juego político entre los líderes judíos y los gobernadores romanos. Los gobernadores han reconocido que Pablo es inocente, pero no lo liberan porque saben que los judíos lo odian y quieren matarlo. No quieren ofender a los judíos, pero tampoco quieren ser acusados de entregar a un hombre inocente. Así que tienen a Pablo encarcelado por 2 años. Y él reconoce que su única salida es ejercer su derecho como ciudadano romano y apela su caso a César. Y eso lleva su caso ante el emperador César. Esa es la única manera que puede salir de este juego político que se encontraba. Y ahí es donde encontramos el pasaje de hoy. Pablo apeló su caso a César. Festo está obligado a enviar a Pablo a Roma, pero tiene un problema Festo, el nuevo gobernador. Cuando envía a Pablo, tiene que enviarlo con un reporte del caso y tiene que dar detalles de qué se le acusa y por qué no se ha podido resolver. Y eso es muy difícil para leer porque no es un caso legítimo. Pero en el pasaje de hoy vamos a ver que entran 2 personajes a la escena que pueden ayudar. Así que por 5ª vez Pablo tiene que defenderse ante las acusaciones. Y esta vez será ante el rey Agripa y su esposa Berenice. Vamos al pasaje de hoy, Hechos 23. Vamos a leer del 13 hasta el 27. Dice la palabra de Dios. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de las acusaciones. Así que, habiendo venido ellos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presente los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma que está vivo. Y dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas. Mas Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de agosto. Mandé que se le custodiese hasta que se le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respeto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no deben vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Agosto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarla
tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Padre, que tu palabra perfecta nos trae principios para vivir hoy en día. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra, a dejar a un lado todas esas cargas que hemos traído en la semana y enfocarnos en tu palabra y lo que tú tienes que decirnos. Dame palabras, Padre, para poder compartir dignamente tu perfecta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo que vamos a ver en los pasajes es Pablo presentando el Evangelio para llevar a otros a un lugar donde pueden tomar una decisión para Cristo. Estos son los 3 puntos que vamos a ver. Primero vamos a ver que hubo una preparación. Pablo los preparó para recibir el Evangelio. Segundo, vamos a ver una presentación del Evangelio. Y después la semana pasada, la que viene, vamos a ver la percepción de los oyentes al escuchar el Evangelio de Jesús. Esta semana estaremos poniendo este pasaje en contexto, así que vamos a ver mucho contexto político, histórico, vamos a conocer los personajes del pasaje. Lo que vamos a estar haciendo esta semana es poniendo la mesa, sirviendo el cafecito, los aperitivos, y la próxima semana ya vamos a entrar al plato fuerte. Vamos a comenzar. La preparación. Dice el versículo 13, pasaron algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. El rey Agripa encuentra al gobernador Festo con un tremendo problema en sus manos. Tiene que trasladar a Pablo, al caso de Pablo, al emperador, y tiene que dar un informe. Y este informe tiene que incluir una razón por qué él no ha podido resolver el caso. Y este es un caso, hermanos, que ya se debía haber resuelto mucho tiempo, porque no habían pruebas contra Pablo. Nunca debió llegado al emperador de Roma. Porque lo primero que el emperador preguntaría es, ¿por qué no resolviste este caso tú mismo? ¿Por qué tuvo que venir a Roma? Y recuerden que el gobernador Festo es nuevo, recién ha sido nombrado por Roma. Lo primero que preguntarían es, ¿pusimos a la persona correcta que ni siquiera puede resolver un caso tan claro? Hermano, yo siempre digo, en mi trabajo, una de mis mayores funciones es resolver problemas para que no tengan que llegar a mi jefe. Si mi jefe tiene que lidiar constantemente con asuntos que yo no puedo resolver, entonces yo no estoy haciendo mi trabajo y no me necesita. Ahora siempre hay asuntos que tiene que llegar a mi jefe, pero antes que llegue yo le aviso y le muestro todo lo que he hecho para resolver y por qué no he podido. Y es ahí donde se tiene el problema Festo. Él no puede justificar estos cargos contra Pablo, pero llega el rey Agripa y Berenice y ahí encuentra con ellos a alguien que les puede ayudar. ¿Quién es el rey Agripa? ¿Quién es Berenice? Bueno, la costumbre en esos tiempos, cuando llegaba un nuevo gobernador, en su posición es que el rey de la región lo visitaba. Esta era una visita de cortesía, era una visita dándole la bienvenida. El rey de los judíos visita al gobernador representante de Roma para darle la bienvenida a la tierra de los judíos. Algo importante entender, es importante entender el contexto político de la relación entre el gobernador y el rey en esa época. Recuerden, la nación de Israel está bajo la autoridad del Imperio Romano. El gobernador Festo es representante del Imperio Romano ante los judíos. Las personas que él gobierna son los judíos. Agripa es el rey de la nación judía, pero esa posición del rey era una posición simbólica, sin poder político. Sería como la posición de la reina de Inglaterra hoy en día. Mucha pompa, pero poco poder. En términos de poder político, el gobernador Festo era superior al rey Agripa. El rey era un títere del Imperio Romano. Era nombrado por el imperio, era controlado por el Imperio Romano y el gobierno romano. Era judío, pero creció como romano. Era judío, pero su lealtad era con Roma. Y el rey Agripa venía de una larga línea de reyes que habían perseguido a los judíos, a pesar de que eran judíos. Su abuelo era el que envió a matar a los niños cuando nació Jesús.
Su tío era el que decapitó a Juan el Bautista. Su padre persiguió a los primeros cristianos. Todo esto lo hicieron en lealtad al Imperio Romano. Así que cuando llega el rey Agripa, Festo mira en él un judío aliado a los romanos que le puede ayudar a entender este caso que él considera un caso religioso. Pero el rey no llega solo, dice que llega el rey, Agripa y Berenice. Berenice era la esposa del rey, pero noten aquí algo muy sutil. La Biblia no se refiere, que no dice que llega el rey y la reina, o no dice que llega el rey y su esposa. Leemos así 3 veces en el pasaje, se refiere a esta pareja como Agripa y Berenice, no como el rey y su reina, o no como el rey y su esposa. ¿Por qué pasa eso? Es algo muy sutil. Conozcamos un poco más de esta pareja para entender por qué la Biblia los trata como una sola persona, una sola unidad. El rey Agripa y su esposa Berenice eran hermanos. Era hermano y hermanas carnales. Estaban viviendo una vida de incesto. Estos 2 hermanos vivieron toda su vida en una relación inmoral. Y yo creo que esa es la razón que Berenice y Agripa siempre se presentan como una sola persona, como que están pegados, se consideran uno con el otro. ¿Por qué? Porque esto representa el pecado que Agripa cargaba con él en todo lugar que iba. Berenice es el símbolo del vicio y de los deseos de las carnes. Es una ilustración del pecado que está pegado a las personas toda su vida, desde el momento que nace. Hermanos, una persona que no reconoce que su vida está en pecado, que está muerto en pecado, no está preparado para recibir a Jesús. La historia nos dice que Agripa y Berenice vivieron toda su vida en pecado, en esta vida de incesto, de inmoralidad sexual. Nunca reconocieron su pecado, nunca se arrepintieron y nunca lo escondían. Lo vivían así en público, lo lucían su pecado ante todo el mundo. Hermano, así es el pecado en la vida del que no conoce a Cristo. Se apega a las personas, controla su vida y llega al punto que el pecado se luce con orgullo, que el pecado endurece el corazón de las personas, de la sociedad tanta que lo celebran como algo bueno. Mire que dice Efesios 4, 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, este versículo fue escrito hace más de 2000 años y parece que está describiendo el mundo que vivimos hoy en día. Hoy en día no solo se practica el pecado, sino que se celebra el pecado con orgullo. Se apoya, se soporta por el gobierno. Las leyes promueven el pecado. Hay ciudades donde se honra el pecado, se hacen desfiles para lucir el pecado. A los niños se les están tratando de enseñar desde niños que el pecado es normal. Ese es el grado que lleva el pecado cuando no es atendido, cuando se le da rienda libre. Dice ahí que entenebrece el entendimiento, pierde la sensibilidad las personas, endurece los corazones y los aleja de Dios. Ese es el estado que estaba el rey Agripa con Berenice. El pecado estaba apegado a su vida, vivía toda su vida cargando el pecado. Ese es el primer paso para librarnos de la carga del pecado, es reconocer que somos pecadores. Y eso es la razón principal que muchos rechazan a Jesús, porque el mundo ha borrado esa línea de estándares morales. Ya no existe una línea que define lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral. El pecado ya no se ve como algo malo, porque a fondo muchos piensan que no son pecadores, porque el mundo enseña, tú no eres mala persona. Es lo que yo pensaba, hermano. Yo no soy mala persona, yo no he matado, yo no he robado, yo no masco chicle, yo no bailo. Pero el momento en que entramos en este mundo, nacimos en pecado. Nacimos con la semilla, la inclinación natural del pecado.
Antes de conocer a Cristo yo me consideraba una persona buena. Yo no tomaba, no fumaba, no decía malas palabras. Claro que tenía unos vicios, pero en lo general hacía más bien que mal. Y yo creía que Dios creía en Dios, creía que había un juez, pero mi idea de la justicia era que cuando yo llegue ante Dios en el cielo, en el día de juicio, pondría todas mis obras en un balance celestial. Y si tenía más buenas obras que malas obras, podía pasar al cielo. Ese es el punto de vista de muchos en el mundo. Pregúntale a cualquiera, ¿crees que vas a ir al cielo? Dice, pues yo me he portado más bien que mal, así que no creo que voy a ir más mal que bien. Y lo miden su entrada al cielo en base a sus obras. Pero la salvación, hermanos, no depende de las obras, no depende de cómo nos portamos, no depende si hacemos más cosas buenas que malas. La palabra de Dios es muy claro. Romanos 6, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por los estándares del mundo, yo era una buena persona. Por los estándares del mundo, yo no necesitaba un Salvador. Por los estándares del mundo, yo me podía ganar el cielo. Pero tenía el entendimiento entenebrecido, tenía un corazón endurecido. Tal vez no lucía mi pecado como Agripa y Berenice, pero estaba espiritualmente perdido, muerto en mis pecados, igual como ellos. Y así están todas las personas que no conocen a Cristo. Regresemos al pasaje, aún estamos en el primer versículo, ya llevamos la mitad del tiempo. Llega el rey Agripa y su esposa, su hermana, a darle a Festo una visita de cortesía, de bienvenida. Festo ve en ellos a alguien que puede ayudarles a desenredar este desorden del caso de Pablo. Un poco más de contexto acerca del rey Agripa. Él era el rey de los judíos. La posición, su función era una posición más religiosa que política. Él era la autoridad más alta religiosa en la vida de los judíos. Estaba encargado de nombrar a los sacerdotes, al sumo sacerdotes. Oficiaba las ceremonias religiosas de los judíos. Tenía total conocimiento de las leyes, de las costumbres, de las tradiciones de la religión judía. Y eso es ideal para Festo, porque para Festo el caso de Pablo siempre ha sido un asunto de religión nada más. Y como él no entiende la religión completamente, necesita ayuda para entender ese caso, para poder preparar este informe. Así que para que pueda dar un resumen de este caso, le pide al rey Agripa que le ayude. Pero noten que le da un resumen a Agripa primero de lo que él piensa que es este caso. Dice el versículo 18 y 19, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Él pensaba que iban a poner cargos de un crimen. Dice, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Quiero que noten algo, hermanos. Festo no entendía la religión judía, pero sus palabras afirman un principio fundamental del cristianismo. Dice que los cargos de Pablo eran contra de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Ese es un fundamento fundamental, un principio fundamental de nuestra fe. Dice la palabra de Dios que sin la resurrección de Cristo nuestra fe es en vano. ¿Cómo es posible que Festo, que no entiende nada de la religión, puede verbalizar tan claramente este fundamento de nuestra fe? El mismo versículo nos dice, porque Pablo afirmaba estos principios. ¿Qué significa esto? Que Pablo constantemente estaba proclamando la muerte y la resurrección de Jesús. Lo hacía en toda oportunidad que tenía. Cada vez que tenía una audiencia, él siempre hablaba de la vida de Jesús, de su muerte de Jesús, de su resurrección. Él no perdía ninguna oportunidad para proclamar la vida de Jesús y de las implicaciones eternas para todo el mundo. Hermanos, nuestra misión es urgente. Debemos proclamar a Jesús en toda oportunidad que tengamos. No podemos cumplir nuestra misión sin hablar de Jesús. Tenemos que llevar el punto donde verbalizamos lo que creemos con otros.
Hay un dicho muy popular que se atribuye a un sacerdote, Francis de Asís, que dice el sacerdote: predica el evangelio en todo momento, usa palabras si es necesario. En primer lugar, Francis Assisi nunca dijo estas palabras. Lo que él dijo es que debemos de practicar lo que predicamos. Pero algo muy dañino con este dicho, porque lo que está insinuando es que nuestras acciones son más importantes que nuestras palabras. Que si actuamos de una manera santa, justa, no tenemos que hablar de Cristo. Y eso es peligroso, hermanos, porque tenemos que hablar, tenemos que verbalizar, tenemos que vivir una vida santa. Eso sí es correcto, pero eso no nos debe parar, no debe de ser sustituto para hablar y proclamar a Jesús. Debemos de vivir una vida santa para que otros vean en Cristo en nosotros, pero no debe terminar ahí. También debemos de hablar, de dar razón por la razón que estamos viviendo de esa manera. Para cumplir nuestra misión, debemos de proclamar a Jesús, no solo con nuestras obras, sino también con nuestras palabras. Lo primero que hicieron los discípulos después que tuvieron su encuentro con el Jesús resucitado, ¿qué hicieron? Fueron a las calles a predicar el evangelio de Jesús, a predicar a los judíos. Y dice la palabra en Hechos 2 que 3,000 personas aceptaron a Cristo como Salvador. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados por proclamar a Jesús en los templos, lo llevaron ante el concilio y el concilio demandó que dejen de hablar de Jesús. ¿Y qué pasa? Hechos 4, 18 y 20 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, los primeros creyentes no solo dijeron: ahora que conocemos a Jesús, vamos a vivir una vida santa para que nosotros nos miren y sean como nosotros. No, hermanos, ellos vivieron una vida santa, pero también salían a proclamar, a hablar a otros de lo que habían visto y lo que habían oído. El creyente no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído de Jesús. No podemos dejar de hablar de ese encuentro personal que hemos tenido con Cristo y que hizo para nuestras vidas. Debemos de aprovechar toda oportunidad, como Pablo lo hacía, para proclamar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Aun cuando estaba encarcelado falsamente, él seguía proclamando a Jesús. Y el rey Agripa está intrigado por este caso. Es un caso religioso para él. Y él pide que traigan a Pablo para una audiencia, para aprender más de ese Pablo. Y eso nos lleva al segundo punto. Ya vimos la preparación, ahora veamos la presentación. El versículo 23, hermano, relata una de las escenas más dramáticas en todo el Nuevo Testamento. Cuando Pablo se presenta para una audiencia ante el rey Agripa y Berenice. Dice el versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, otra vez una persona, con mucha pompa y entrando a la audiencia con los tribunos principales y hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Cómo me hubiese encantado estar ahí presente en esa escena, porque es algo tan impresionante. Imagínense, hermanos, Agripa y Berenice entrando, dice con mucha pompa. La traducción literal para esta palabra significa en fantasía. Su entrada fue un espectáculo, fue una escena fantástica, impresionante. Es como ver un circo cuando entran todos. Ya me imagino vestidos en sus túnicas púrpuras, cubiertos de alhajas, de oros, de anillos, rodeados de dignitarios, oficiales, soldados, guardias, los de la alta alcurnia, todos luciendo sus mejores vestidos, uniformes. Y en medio de este espectáculo, en medio de esta pompa, en medio de este glamour y esta fantasía, entra este judío encadenado, sucio, tal vez con una túnica que ha estado usando por 2 años, y se para enfrente del rey, entre los dignitarios, entre toda la audiencia.
Ya me imagino las personas, la reacción de las personas ahí cuando miran, ¿por qué fueron ahí? Dirán, me pasé todo el día vistiendo solo para esto. Es un contraste impresionante, difícil de describir con palabras. Ahora, hermanos, lo que hace esta escena aún más impresionante es que legalmente Pablo podía haber rehusado asistir a esta audiencia. Él ya se había defendido 4 veces ante estas acusaciones falsas. En ninguna de estas ocasiones habían podido presentar pruebas o testigos que corroboran las acusaciones. Era claro que él era un hombre inocente. Él no tenía por qué defenderse otra vez. ¿Por qué? Porque él ya había apelado su caso a Roma. Él ya había ejercido su derecho como ciudadano romano y pedido que se traslade su caso al César. En ese momento que Pablo apeló, ese caso ya no estaba en las manos de Festo. Pablo ya estaba bajo la custodia de Festo, pero era prisionero del emperador de Roma. No estaba bajo ninguna responsabilidad de responder a esta audiencia. Festo ya no tenía derecho legal sobre Pablo. Entonces, ¿por qué acepta Pablo ir delante de esta audiencia? ¿Por qué? Porque él mira la oportunidad de presentar el Evangelio de Jesús. Pablo no vio esto como una audiencia para su caso, que él sabía que era injusto, sino como una plataforma para hablar de Jesús. Él reconoció que esta audiencia iba a estar llena de personas que no conocen a Jesús y serían las personas más influenciales de la sociedad, líderes políticos, oficiales romanos, los más altos dignitarios y autoridades de esa parte del mundo. Pablo puso a un lado su deseo, sus sentimientos y aprovechó la puerta que Dios le había abierto para proclamar el Evangelio. Hermanos, la responsabilidad de la iglesia es ir al mundo que no conoce a Cristo a predicar las buenas nuevas. Y muchas veces eso requiere que salgamos de nuestra zona de comodidad, que salgamos de nuestro círculo de cristianos que creen y piensan como nosotros. Muchas veces va a requerir que pongamos al lado nuestros perjuicios, nuestros deseos, nuestras actitudes y como Pablo nos presentemos aunque no tengamos que presentarnos. Muchas veces va a requerir que vayamos a lugares que muy probable nos rechacen, pero esto es nuestra misión, ir al mundo y hacer discípulos de Jesús. Por eso, hermanos, debemos siempre orar que Dios nos abra puertas de oportunidad para compartir el Evangelio. Colosenses 4, 2 y 4 dice, preservad en la oración, velando ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Hermanos, en la mañana cuando salgamos, antes de salir de la casa, debemos de orar, Dios, ábreme la puerta, ponme a personas para que yo pueda hablarles de Cristo. Y no solo pónmelas, mire que dice el pastor, para que yo manifieste para que lo manifieste como lo debo hablar. Pídele a Dios, dame las palabras para que yo le hable a la persona que me ponga como yo debo de hablarle de ti. Cada día debemos orar que Dios nos abra la puerta de oportunidad para el Evangelio. Y debemos estar listos y atentos para reconocer esas citas divinas que Dios nos pone en nuestro caminar diario. Debemos mirar a cada persona que pasa por nuestros caminos como un alma que necesita conocer el amor y la paz que tenemos en Cristo. Jesús dijo que sus seguidores serán pescadores de hombres. Y un pescador, hermano, reconoce el lugar donde está pescando. Un buen pescador está informado de su alrededor, está atento de todos los que están a su alrededor. Un pescador sabe cómo aprovechar toda oportunidad para pescar. ¿Conoces los lugares donde Dios te ha puesto a pescar? ¿Conoces dónde puedes aprovechar las oportunidades para pescar? Estemos atentos, hermanos. Todo lo que Dios nos pone a nuestro alrededor son oportunidades, son puertas que nos está abriendo para proclamar a Jesús.
Tal vez es tu familia, ahí comienza todo. Es nuestra responsabilidad apuntar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los caminos de Dios, a enseñarles según la palabra de Dios, para cuando salgan al mundo tengan esa base para tomar decisiones que honran a Dios. Si les demostramos a nuestros hijos que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, ellos recordarán eso cuando crezcan. Es nuestra responsabilidad sembrar esa semilla. Los estudios muestran, hermanos, que hasta el 60% de jóvenes abandonan la fe cuando llegan adultos. Pero eso no es todas las estadísticas que debemos ver. La mayoría, la gran porcentaje regresan a la fe. Y los que regresan son personas, son jóvenes que tuvieron en sus hogares padres que demostraron que vivían su fe genuina, que demostraban que Jesús era el primer lugar en su vida. Esos son los que regresaron. La palabra de Dios dice, enseña a tus niños en los caminos de Dios para cuando seas grande no se aparten de Él. Esas son las personas que Dios pone. A ti también te pone amistades, vecinos, personas con, tal vez no tienes una relación personal, tal vez solo los saludas de vez en cuando, no tienes una relación cercana. Tal vez saben que eres creyente, pero no te conocen. Invítalos a un café, invítalos a cenar. Dios los puso en tu camino. Aprovecha esa puerta del Evangelio que Dios te ha puesto. Tal vez son las personas en tu trabajo. Tal vez es un socio del trabajo, tal vez son la cajera en el supermercado que siempre ves. Estas son personas que Dios pone en tu camino. Tú no conoces lo que están pasando, pero Dios sabe. Tú los puedes hablar de Cristo. Tal vez no conocen nada del cristianismo, pero tal vez con una palabra les siembre esa semilla. Esas personas necesitan escuchar de Dios. Dios los pone en tu camino. Cualquier persona que tienes contacto, cualquier persona que conoces afuera, te sientas con alguien en el avión, en un tren, parado en una línea, cuando vas de vacaciones, háblales. Son personas que Dios pone en tu camino. Yo ahora empecé a viajar otra vez para mi trabajo después de COVID y mi posición cambió y ahora estoy viajando a muchos lugares que no he estado yendo antes y estoy conociendo muchas nuevas personas. Y en un ambiente de trabajo es muy difícil promover a Cristo cuando estás trabajando, pero siempre cuando salgo hay oportunidades donde te sientas a comer y es un tiempo personal. Y me aseguro, hermanos, que todos sepan quién soy yo y mencionar a Jesús y mencionar. Y se sorprenderán, hermanos, de cuánto esto, pero podías decir que la gente se enoja, que no le hables, pero cuántas veces la gente quiere saber más, quiere conocer más y abre las puertas. Toma un paso de fe. Ábrele a las personas que Dios pone en tu camino. Un buen pescador conoce los lugares donde debe pescar y está siempre atento para tomar y tirar su anzuelo. Debemos estar siempre preparados, dice la palabra, para dar la razón por la esperanza. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Conoces tu lugar donde pescas? ¿Estás preparado para pescar? ¿Andas contigo siempre tu cajita con tu anzuelo y tu carnada para pescar? ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Prepárate, ora que Dios te revele y te dé oportunidades de compartir. Ora por esas personas que conoces, que quieres compartir por nombre. Ponle su nombre y escribe su nombre y ora por ellos. Y prepárate para aprovechar cualquier oportunidad que Dios te ponga para compartir a Jesús. Pablo ya tenía más de 2 años de estar encarcelado injustamente. Pero él no estaba viviendo en un mar de amargura. Él no estaba culpando a Dios por lo que estaba pasando. Él aprovechó esta oportunidad de predicar a Cristo en esta gran audiencia. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Siempre estar listos, siempre estar preparados. Tenemos que estar preparados con el conocimiento, pero también con la actitud. Tenemos que desear, tener esa pasión, ansiosos para compartir a Cristo. Podemos tener todo el conocimiento, podemos tener los mejores métodos, los mejores materiales, los mejores programas de evangelismo,
Pero si no estamos ansiosos de ir al mundo, si no tenemos la pasión y la compasión que Jesús tuvo por los necesitados que no lo conocían, de nada nos va a servir esos métodos, esos materiales, esos programas. Pídele a Dios que te prepare. Órale por esas personas que pongan tu camino. Ora por las puertas de oportunidad que se abran para compartir el Evangelio. Y como Pablo, que se paró ante el rey Agripa, él miró ahí, no miró ahí una audiencia injusta, sino que sintió amor y compasión. Miró almas perdidas enfrente de él y todo alrededor. Todos lo miraban a él como un prisionero, condenado, encadenado. Pero lo que él miraba es almas encadenadas por el pecado. Almas que necesitaban ser liberados de la carga del pecado. Y lo que procede es a proclamar el Evangelio con su testimonio personal. Y habla del poder de Dios, el ejemplo que da de cómo en su vida Dios lo transformó. Pablo no fue a defender su caso, sino que fue a promover el caso de Jesús. La próxima semana vamos a ver cómo responden las personas cuando se les presenta el Evangelio. Hermanos, había un hombre en la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Martin Müller. Era un cristiano alemán que fue capturado por los nazis y pasó 9 años en prisión, soportando unas persecuciones horrendas, torturas horrendas. Al final de la guerra fue liberado por los ejércitos de los Estados Unidos y grabaron lo que habían hecho y muchos soldados contaron la historia. Y hubo mucho interés en su historia, en lo que había pasado en esos 9 años. Así que al final de la guerra, él viajó a los Estados Unidos e hizo una gira de charlas. Y habló un poco de la prisión y todo, pero la mayor parte del tiempo lo pasó proclamando el Evangelio de Jesús. Muchas personas llegaban porque querían escuchar las cosas que pasó, pero lo que él terminaba hablando era del poder de transformar de Jesús, de cómo Dios lo mantuvo en todas esas cosas. Él proclamó que en sus peores momentos él tenía esperanza en Cristo, proclamó el Evangelio de Jesús. Un reportero hizo el siguiente comentario acerca de Müller cuando fue a una de sus charlas y con disgusto dijo: imagínense 9 años en una prisión nazi y todo lo que puede hablar es Jesucristo. Hermanos, qué gran testimonio. Eso es lo que debemos desear que el mundo diga de nosotros. Que a pesar de todo lo que estamos pasando, no podemos parar de hablar de Cristo. No podemos parar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos parar de hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos parar de hablar de la paz, el gozo, la esperanza que tenemos en Cristo. Hermano, esta semana ora para que Dios te abra la puerta para compartir a Cristo. Esté atento de estas oportunidades que Dios te da. Háblales, invítales, tráeles a la iglesia. Tal vez no tengas las palabras para decirles, no tienes que darles un sermón. Solo diles lo que Dios ha hecho, dales esperanza. Tráelos a la iglesia y te aseguro que ahí sí van a escuchar la palabra de Dios y la verdad del Evangelio. Oremos por esas oportunidades esta semana. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra perfecta, Padre. Tu palabra que nos dirige, que nos guía. Te pedimos, Padre, específicamente en esta semana, que a cada persona aquí presente le abras una puerta de oportunidad para compartir el Evangelio. Te pido, Padre, que estemos atentos a esas citas divinas que tú nos pones. Que miremos a cada persona como una alma que necesita conocerte. Y danos el valor, Padre, y las palabras para manifestar lo que debemos decir. Gracias te damos, Padre, de antemano por esas puertas que tú estás preparando para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Nos vemos la próxima semana donde vamos a concluir este mensaje.